nuestro Señor Jesucristo, al que es digno de toda la gloria, la honra y el poder. Diga gloria a Dios. A fuerte, diga gloria a Dios. Porque si vienes en el estadio, ¿verdad? Maracaná, o el estadio Bernabé, el estadio Santiago Bernabéu, que se oiga esa algarabía gloriosa. El único que está enojado se llama. El único que está enojado se llama. El único que está enojado, ¿cómo se llama? Sí, Satanás, que el Señor lo reprenda. Dicen amén. Dice el diablo está enojado. ¿Por qué? Porque hay una razón. ¿Y cuál es la razón? Que Cristo vive acá. ¿Dónde vive Cristo? Acá en el corazón. Entonces regálale una sonrisa al que está a tu lado. Dígale: yo sé que estás pasando pruebas, pero el Señor será tu fortaleza, será tu ayuda en esos tiempos difíciles. Amén. Vayamos a la Biblia, a la palabra del Señor, Mateo 4:16. Vamos a leer varios versículos de ese capítulo, porque vamos a enfocar el mensaje en lo que Cristo vino a hacer a la tierra. Y lo que Cristo vino a hacer nos debería interesar a todos nosotros para imitarlo a Él y saber que Él sigue siendo el ejemplo para todos nosotros de aquello que vamos a hacer como iglesia. Dice así la palabra del Señor: el pueblo asentado en tinieblas. ¿Dónde estaba sentado el pueblo? ¿Qué miró? Poca luz. ¿Cómo era la luz? Miren que ese mensaje es hermoso. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandecía. ¿En qué clase de sombra estaba esa gente? Muerte, o sea, fritos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿A qué comenzó? Y a decir, ¿qué dijo? Miren: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces le dijeron que no. Dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante su barca y a su padre, ¿qué hicieron? Y recorrió Jesús toda Galilea. Esto es el mensaje, el meollo del mensaje. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y mire, y tan rápido así como, ¿verdad? Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, y ¿hasta quién le trajeron? Diga y me hablan. ¿Y qué hizo Jesús? Es que hay gente que está contenta ahorita y ahora está enojada. Lo miró en el espejo hoy. Pero hasta ellos fueron libres, ya fueron libres. Los lunáticos y los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado de él, por la fe. Tomar su lugar. El título de esta enseñanza, mensaje, se llama Anunciando las buenas. A ver, todos digámoslo: anunciando las buenas nuevas. ¿Y qué es una buena nueva? Es una buena nueva, pues es las que Cristo trajo a la tierra. En su mensaje era un mensaje de buenas nuevas. Dice más atrás en el contexto de Mateo 4, también dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar, dice, las buenas nuevas de salvación. O sea, de que Jesús es el único que trajo a este mundo las buenas nuevas. Y escribí acá: nuestro Señor Jesucristo vino a traer luz donde había tinieblas, vino a traer vida donde había muerte.
Así dice el pueblo asentado, dice en tinieblas. ¿Dónde estaba sentado el pueblo? O sea, estaba sentado en tinieblas, en una ciudad, vivían en una ciudad, en un pueblo, en una aldea, pero esas aldeas, esas ciudades estaban llenas de tinieblas. Viene Cristo, aparece el ungido de Dios, porque así es, Jesucristo quiere, verdad, es el ungido de Dios, y viene y mira, pues muchos años antes que él empezara su mensaje, me empezara a predicar y empezara a enseñar, ¿verdad? El Señor primero esperó 30 años para poder luego empezar a los 30 años su ministerio, el más poderoso que jamás hemos visto, ¿verdad? Sobre la faz de la tierra. Era un ministerio donde podemos ver que él se acercaba. Y dice ahí que ese pueblo miró gran luz, porque Cristo era la luz. Diga conmigo, Cristo era la luz. ¿Por qué este pueblo que estaba sentado en tinieblas vio luz? O sea, estaba viviendo en tinieblas, pero no en tinieblas físicamente, sino en tinieblas espirituales. En tinieblas donde ellos no podían encontrar el camino por sí mismos. Personas que vivían, porque usted puede ver con estos ojos, pero andar ciego espiritualmente, porque no encuentra o no ha encontrado todavía el camino de la salvación, el camino de la liberación, el camino de la sanidad en su vida. Entonces dice que ese pueblo lo primero que mira cuando aparece Jesús, viene de ayunar 40 días y 40 noches, y la Biblia nos dice, iglesia, que volvió en el poder del Espíritu, ¿verdad? Por eso es de que el pueblo inmediatamente que estaba sentado en tinieblas, lo primero que mira es la luz. ¿Qué es lo que necesita uno para caminar bien físicamente? Tú no te puedes, vas a ir al baño en la noche y si te queda algo retirado del baño, ¿verdad? Tú necesitas luz para poder llegar al toilet, si no te vas a ir a sentar a otro lado, ¿verdad? Disculpe que haya usado ese ejemplo, pero es la verdad, ¿sí o no? Usted se va en tinieblas, de por sí no mira, ¿verdad? Y le habla, de por sí no mira, y ahí va agarrado de las paredes y tocando las paredes porque necesita luz. Pero cuando Cristo aparece en la tierra, en el escenario, en esa profecía maravillosa se cumple, ¿verdad? Desde cuando nace, dice la Biblia, que los reyes magos vieron la estrella y le fueron a adorar y le fueron a llevar presentes y le fueron a llevar de todo cuando eran niños, cuando era un niño apenas, ¿verdad? Pero ahora que viene y empieza su ministerio, diga conmigo, ministerio. El ministerio de él era traer luz, y todo el pueblo que estaba, como ustedes, digamos, son ese pueblo, y aquí aparece el Mesías, ¿verdad? Aparece el ungido de Dios. Entonces el pueblo empieza a mirar esperanza. Diga conmigo, esperanza. Porque la luz, eso es, esperanza para mirar el camino y para mirar a dónde querer llegar en la vida. Entonces ellos miran la luz, pero va más allá. ¿Y qué sigue diciendo? Y dice, y un pueblo que estaba en sombras de muerte. Digan conmigo, de muerte. O sea, estaban en tinieblas. Y ahora, por causa de esas tinieblas, están viviendo en sombra. Y la sombra se llama, ¿cómo se llama? ¿Cuántos de ustedes les gusta ir ahorita en los calores, verdad? A irse, meter debajo de una sombra donde tú sabes que está a 105, 110, pero esa sombra que está dando ese árbol, por lo menos, ¿verdad? Te refresca un poquito. Pero la sombra que este pueblo estaba cobijando no era una sombra de respirar y traerte un coco. Dice la Biblia, era una sombra de... Cuando alguien lo sigue una sombra de muerte, dice, siente que alguien lo anda, dice, me anda siguiendo la muerte. Luego escuchaba gente que dice así, en la sombra, no, sentí la sombra, pero hoy vino la sombra de Jesús para sanarte. Podés andar siendo carrereado por cualquier sombra negativa, pero aquí está la sombra hoy, que es la del Espíritu Santo. Y eso decía en esa mañana. Tienes que el pueblo que estaba en aquellos tiempos asentados en tinieblas y en sombra de muerte vio gran luz.
Pero el primer mensaje de Cristo fue este. Porque, oiga, ahí viene la boca. Ahí va. ¿A quién? De nada sirve la luz si no te arrepentís. ¿Cuál es el primer mensaje de él? ¿Para qué necesitas arrepentirte si ya vi la luz? Solo de mirarla no tiene sentido. Tiene que estar aquí. Esa luz tiene que vivir aquí. Pero para que esa luz entre acá, primero necesitas arrepentir. ¿Y de qué pasó? De todos los pecados y ofensas en contra de Jesús. ¿Sí o no? Solo su sangre nos limpia de todo pecado. Pero para que su sangre nos limpia, ¿qué necesita hacer el hombre? Arrepentirse de algo. De algo que lo ofendió a él, que trajo ofensas a él, a su sangre preciosa. Arrepentimiento verdadero, no remordimiento. Diga conmigo, en 2 casacas. Porque mucha gente estamos muchas veces nada más medios adoloridos. ¿Y qué es arrepentimiento si no es dar la vuelta y decir, iba para allá, pero acá está la verdad que me va a salvar, pero necesito arrepentirme? Y el arrepentimiento verdadero, oiga, trae cambios verdaderos. El arrepentimiento genuino contra él, porque yo no me necesito ir a confesar con ningún papa, ni sacerdote, ni nada. Mi confesión todos los días y desde que yo me convertí es a mi Señor Jesucristo. A Él acudo todos los días, a esa fuente voy todos los días. Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es, como dice acá el verso, Él es mi luz, Él es mi salvación. Y el pueblo que estaba sentado en tinieblas vio gran luz, pero de nada servía de solo mirar la luz y saber de que estaban bajo sombra de muerte. Y comienza Jesús, dice, y entonces, pero primero dice que Cristo empezó a, regrese un poquito allá atrás. Ahí donde dice, ¿verdad? Y desde entonces, y a los asentados en sombra de muerte, luz les resplandeció. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar. Digan conmigo, primero la predicación. Ahí va. ¿Qué es primero? Yo me almuerzo estos versos de los desayunos así por partes. Primero estaban en tinieblas, segundo estaban en sombra, y luego comenzó a predicar. ¿Qué comenzó a decir? ¿En qué predicó? Así dice, ¿verdad? Comenzó Jesús desde entonces a predicar. Y ahí dice, y a decir, ¿qué dijo? Arrepentidos. Porque así dijo, porque el reino de los cielos se ha. O sea, en pocas palabras, el gobierno que está en el cielo se ha acercado a ustedes. Reino significa donde un rey gobierna. ¿Sí? Reino, el reino de los cielos, el reino de los cielos es Él. Y si tú quieres verdadero cambio en tu vida, y tú y yo queremos verdaderos cambios en nuestras vidas, tenemos que dejar que ese rey gobierne nuestras vidas. Porque Él dice, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el gobierno que está en el cielo, lo que estaba allá en el cielo, vino a la tierra a traer salvación, a traer felicidad. Si le podemos llamar, sí o no, es un estado de felicidad ser salvo. A ser salvo de nuestros pecados, ser salvo del infierno, es un momento donde tú dices, bueno, si yo iba al infierno y ahora me han salvado y me han rescatado del infierno. Romanos lo dice de esta manera, el apóstol Pablo lo pone así, dice, estábamos hundidos en nuestros delitos. ¿Y cómo estábamos? O sea, como cuando un carro se queda hundido, o usted se quedó y se metió al fango, ¿verdad? Y ese fango estaba profundo. Usted va, lleva la bota o el zapato, ¿qué es lo que se queda ahí pegado en el lodo? Y te sale, ¿verdad? Pues dice la Biblia que estábamos hundidos, pero vino Cristo a traer luz, y Él es la luz del mundo, dice la Biblia, la luz que alumbra este mundo. Pero este mundo necesita arrepentirse de las malas obras, de las ofensas, de las iniquidades, de los pecados. Y dice la
la Biblia, ¿verdad? También que trajo esperanza y comenzó Jesús a acercarse y dice, y andando junto al mar, o sea, inmediatamente, Jesús inmediatamente trae arrepentimiento, trae libertad, trae salvación, trae, ¿verdad?, bendición a la tierra. Inmediatamente se desaparece aquellos que iba a llamarlos para que los siguieran a él y estuvieran con él, ¿verdad? Y empiezan ellos a mirar cómo Jesús predicaba, empiezan a mirar cómo Jesús enseñaba, ellos empiezan a mirar cómo Jesús hacía las cosas, cómo atendía las necesidades de ellos. Y andando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores, pero no de hombres todavía, sino atrapaban peces. Vaya al siguiente y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores ¿de qué? Hombres. Vaya al siguiente. Y entonces, dejando al instante las redes, no sirven las redes, dijo: vámonos detrás de Jesucristo. Pasando de ahí, vamos al otro 22. Y ellos dejando el 23. Y recorrió, ahí me gusta, Jesús toda Galilea. O sea, inmediatamente que aparece con la unción. ¿Para qué la unción? ¿Para qué es el poder? ¿Cómo regresó del desierto? En el poder del Espíritu Santo, anunciando las buenas nuevas, trayendo libertad, sanando a los enfermos. Y viene para esta iglesia un ministerio de sanidades, de milagros, de maravillas. Esa es la buena noticia que yo le tengo en esta tarde. La buena noticia es: no solo viene un ministerio de predicar, sino de decirles: arrepintámonos todos, porque el reino de los cielos se ha, ¿qué cosa?, acercado. Pero me gusta ahí también porque dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino otra vez y sanando toda enfermedad. Y yo le decía: Señor, entonces yo estoy en el reino tuyo, estoy predicando el evangelio del reino, Señor, y yo quiero ver milagros. ¿Cuántos quieren ver milagros? ¿Cuántos quieren ver maravillas? ¿Cuántos quieren ver sanidades? Yo le decía al Señor esta mañana: entonces, Señor, yo voy a predicar ese mismo mensaje. No hay otro mensaje que yo vaya a predicar sino el tuyo, Señor. Por lo cual vamos a empezar a mirar que el que vino con dolor de cabeza a los cultos se va a ir sano en el nombre de Jesús de Nazaret. El que vino con artritis se va a ir sano en el nombre de Jesús. El que vino con dolor de espalda se va a regresar a casa. ¿Cómo se va a regresar? Diga conmigo: sano en el nombre de Jesús. El que vino con parálisis, ¿verdad?, y quizá lo traen ustedes el otro domingo en silla de ruedas, ¿cómo se va a ir? Sano en el nombre de Jesús. Ese mensaje me daba el Señor, me decía: solo atrévete a creer. Y yo: ya te creo, papá. Si yo ya creo, mandame los cojos, ¿no? Y mandalos, no traerlos. Muchachos, ¿quién los va a sanar? El poder de Jesucristo. Ese es un mensaje. El problema es de que no le damos el seguimiento que hay que dar. ¿Y por qué no vino la hermana? Ay, que se quedó con dolor le dolía la pierna. Le dolía la muela. Y hoy se quedó echándose ahí orange. ¿Dónde está la unción? Aquí. Aquí está la unción. Porque yo le dije así: yo me la voy a creer. Ya me la creo. Hoy me la creo. Todos. Si le boto la muela al boceto, yo voy a creer. De sanarse, le duele todos los dientes. Pero yo estoy obedeciendo, no dice la Biblia, Marcos 16, y pondrán las manos sobre los enfermos y algunos se los van a morir. Procure no ser usted, ¿no? Porque dijo alguien echando a perder. Pero me gusta el mensaje de Cristo porque no es un mensaje
de condenación. Ya estaba condenado, ¿sí o no? Si ven la diferencia, no es un mensaje de condenación, es un mensaje de aliento, de esperanza, de consuelo, de decirle al mundo: llegó la luz que ustedes necesitaban, llegó la esperanza que ustedes necesitaban. Y empieza, hermanos amados, la gente estaba tremendamente viviendo, no solo en tinieblas ni en sombra de muerte. Habían ciegos a montones, ¿sí o no? Habían paralíticos por montones. Disculpe que usa esa palabra. Habían, hermanos, cojos por montones. En una ocasión salvó uno que tenía una mano, ¿verdad? Y le dijo: extiende la mano. Y la extendió y la mano le fue restaurada, dice la Biblia, ¿verdad? Y dice la Biblia que le creció y tronaron los huesos nada más. Le voy a decir algo en esta tarde: a Ciudad de lo Alto de Cayo Ortega, es lo que va a empezar a pasar en esta iglesia. Vienen milagros, ya conmigo, milagros, maravillas. Y esas no las hace el pastor se deja usar por el Espíritu del Señor. Y hay que tener fe y decirle al diablo: los tuviste por muchos años con viuda, ahora la viuda será fuera en el nombre de Jesús. Sí, hermano, hay que empezar con los dolores pequeños. Mira, llegar a mi casa: ay, pastor, me duele este dedo, tráelo para acá. Sí. Jesús quiere un ambiente de fe por lo que está pasando ahorita. Porque donde hay fe, hace maravillas. Y donde hay fe, empieza a hacer. Y dice: recorría enseñando. Y dice el Evangelio del Reino: sanando toda enfermedad. ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántas enfermedades? ¿Pocas? Creer bien. ¿Cuántas? Hasta la de la suegra, si usted se quedó enfermo. Ya les conté el chiste de la semana. ¿Los cuento otra vez? Los que va a llegar, vamos a dar. Estiramos la suerte. Las queremos mucho. ¿Quién no las queremos? Yo quiero a mí. Así que se fueron de vacaciones ahí. La familia, y dice que entre ellas iba la suegra. Chévere. Estando allá, pues vacacionaron, pero eso se desenfermó la suegra. Pero una enfermedad dice grave. La llevaron al hospital, y los médicos la chequeaban y empeoraba la enfermedad. Y dice que pues, no hubo remedio, falleció la suegra. Murió. Y dice, ¿verdad?, que empezaron a ir a las funerarias a ver cuánto le cobraban. Para dejarla enterrada era. Y él le dijo, ¿verdad? Le dijo el de la funeraria: mire, le vamos a dar un buen precio económico para que le entierre acá, no tenga que llevarse. No sé si era paternal. Lo dice para que no tenga que llevarse a su país, porque va a gastar más. Y la deja enterrada acá, ¿verdad? Y dice que dijo el yerno: no, pues, yo quiero correr el riesgo. ¿Y qué riesgo? Dice que es que hace 2000 años aquí Israel resucitó a un hombre, y yo no quiero que mi suegra resucite. Ay, la verdad, algunos ya se habían reído el otro día. No está buena, porque no quería el bandido que su suegra prefirió gastar, pero llevarse las duras. Así es, que el Señor va a hacer milagros. Diga conmigo: milagros, maravillas. ¿Qué es lo que necesita? Fe y obediencia. Diga conmigo: fe y obedecer y llevar el mensaje. ¿Qué mensaje? De las buenas nuevas. Tú le llegas a un enfermo, tú no le llegas a decir: wow, mano, te vas a morir, te veo flaco. Porque cuando uno llega, ¿verdad?, cuando alguien ha estado enfermo por varios tiempos, lo primero que le mira a uno es la cara, ¿no? Y los ojos, tienes ojos hondos, los ojos. Y lo miras pálido, y lo miras, ¿verdad? Y lo primero que le dice la gente, ¿qué es? Eso no es esperanza. Esperanza es: ok, mírate un poquito nada más. Así, ya no estás aquí. Te veo un poco dañado por la enfermedad, pero aquí vengo, dime bien. Vengo en el nombre de Jesús de Nazaret a decirte que Dios te va a parar de esta enfermedad.
enfermedad y vas a quedar completamente sano para la gloria de Dios y vas a ver un milagro en tu vida. Ese es el mensaje, ¿sí o no? Cristo, y si no es salvo, primero ora por la salvación. Cuando vamos a orar por los gente así, hermano, que dice vaya a orar por un enfermo, lo primero que le ofrecemos es el plan de salvación, ¿verdad? Por si se muere, por lo menos se fue. ¿Y qué sirve que los sanen solamente, como Cristo dijo? ¿De qué sirve que siga sanos y va a seguir pecando? Se va a ir a seguir a tomar, a fumar, ¿verdad? A hacer drogas, a lo que sea, para changuear. No, pero viene un mover de milagros porque la iglesia que está enfocada en el reino de los cielos, oiga, en el reino de los cielos, tarde o temprano, el Espíritu de Dios nos va a empezar a sorprender como nos ha sorprendido en estos días. Oiga lo que le digo, el Espíritu del Señor va a empezar a crecer ahí donde usted va a estar sentado. La gloria de Dios va a empezar a caer sobre su vida y de repente usted, oiga, de repente de Dios, ¿verdad? Porque en Hechos 2 dice la Biblia, en Hechos capítulo 2 dice, y de repente vino un estruendo, dice, ¿de dónde vino ese estruendo? Del cielo, dice que vino un de repente. Y cuando usted esté adorando, usted riéndose ahí como sea, el Señor no necesita que usted esté llorando para hacer un milagro. Usted puede estarse riendo, ¿no? Pues conté un chiste, ¿no? Ay, ¿cómo Dios va a hacer milagros en esos chistes? ¿Por qué no? Si el Señor tiene buen humor, si no tiene buen humor, es que conmigo sanidades, milagros, maravillas. Creo, porque eso viene. Ese ministerio maravilloso. Y dice también acá, en Hechos, me encanta porque los discípulos siguieron la misma línea de su maestro. Hechos capítulo 5, verso 12. Hechos 5, verso 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse, solamente eso. Pero dice, y de la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa a ellos grandemente, a los que andaban sanando. Y los que creían en el Señor, dice, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Dice, tanto que se sacaban los enfermos a las calles. Hermano, no había tiempo para que Pedro los sanara. Oiga, que los sacaban, dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, dice, al menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún, dice, de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén y trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran. A Pedro no le daba tiempo de poner las manos sobre todo, pero dice que los traían, los ponían en fila en las calles. Y dice, porque al menos cuando Pedro pasaba, iba a pasar la sombra, pero no era la sombra, dice el canto, ¿no? Ni era Pedro, sino era Jesús el Nazareno que iba con él, ¿sí o no? No era la sombra, pero la fe que tenían el pueblo, decían, ese hombre Dios lo usa en sanidades, en milagros y maravillas. La gente empezó a tener fe en Pedro, ¿verdad? Pero no era porque el poder de Pedro sanara, sino tuvieron fe que Dios lo había ungido para sanar. Entonces le traían a los enfermos en las calles y Pedro no tenía tiempo de decirle sana, sino, ¿verdad? Con la sombra era suficiente. ¿Por qué? Porque el hombre que tiene fe, no importa, ahorita puedes estar aquí y orar hasta en Guatemala, hermano, y si tenemos fe, la gloria de Dios va a derramarse y va a sanar al que está en el hospital. Ahorita oramos, ¿verdad? Por la sanidad de la vesícula de la hermana que pidieron oración hoy, por Melissa. No estamos en el hospital, no podemos poner la mano sobre ella, pero creímos que el Señor de los cielos extendió su mano, ¿verdad? Y va a ser sana y va a ser completamente restaurada para la gloria de Dios. Todo lo único que necesita es declarar la fe. Ya conmigo, declarar la fe. Otra vez.
cree? Yo sí lo creo. Y me gozo. ¿Por qué me gozo? Porque Jesús tenía oposiciones. Oigan lo que tenía Jesús, oigan todo. Tenía un grupo de opositores. Oposición. Había varios grupos con Jesús. Unos lo seguían porque sí creían en él, y otros lo seguían porque querían estorbar las sanidades en él. ¿Sí? Querían estorbar las sanidades. Porque todos vamos a tener, ¿ok? Porque van a aparecer algunos, oye, cuando el Espíritu Santo empieza a derramarse, va a venir esto. A ella le va a dar un toque de risa. Y a ella le va a dar por llorar. Y a ella le va a dar por saltar. Y a ella le va a dar por reírse también. El Espíritu Santo dice en Corintios que reparte como Él. Diga conmigo, como Él. Como tú quieres o como Él quiere. Pero nosotros le hemos marcado como yo quiero. Y eso es de si como yo le he marcado a como yo quiero, y viene una manifestación extraña, no, eso no es de Dios. Y no dice que como Él quiere. Tú lo mandas a Él o Él te manda a ti. Es como Él quiere. Me van a dar un toque de risa. Y el que se está riendo va a venir y te va a decir, y te va a mirar y te va a contagiar. El Espíritu Santo es una pegajoso. Viene ese poder, bien. Porque dice la Biblia que Él derramaría de su Espíritu. ¿Cuántos quieren de Espíritu? Sobre toda, no solo el corazón. La carne ha estado muy estresada, frustrada, aterrada, enferma. Por eso el Espíritu viene a hacer reír la carne. Viene a traer gozo. Muchos dicen eso. Disculpen lo que les voy a decir. Eso es del diablo. ¿A poco el diablo puede dar eso? A ver, ¿a poco el diablo puede dar eso? Sí, cuando ya estás borracho, sí. Pero necesitas licor para reír. El diablo no puede dar lo que no quiere. Diga conmigo, no puede dar lo que no quiere. El diablo solo tiene amargura. El diablo lo único que tiene es odio. El diablo lo único que quiere es llevarte al infierno. Él no puede dar lo que no tiene. Y el Señor en todos los versos, en todo lo que estudio, le estaba hablando a mi corazón el Señor. ¿Está dispuesto a que te llame hereje, fanático, loco? Digo yo, todo lo que me quieran decir, Señor. Como dice en inglés, I don't care. Who cares? ¿Quién manda aquí? Asociate con el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren gozo? El gozo del Espíritu dice que es nuestra fortaleza. Entonces, ahí tenía miedo que tenía. Y miren cómo esto se paraba. Esto no perdonaba. Lo voy a decir último ejemplo para que ministremos. Póngame ese, pero encantado si hay. Y denle un poquito más de volumen. Hechos 13:5. Dice, llegando a Salamina, perdón. Ya conmigo Salamina. Anunciaban qué cosa? Que su hermano. ¿Se da cuenta que Pedro en Hechos 2 qué decía? ¿Qué decían los que estaban siendo bautizados? Estos están ebrios. Dice, estos están ebrios, llenos de mosto. Decía, y Pedro se levanta a defenderlo. Pero mira, aquí Pedro ya va y le dice y anunciaba la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Bueno, entonces aquí se va a ver a Pablo y a Bernabé. Y tenían también a Juan de ayudante. Vayan 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta. ¿A quién? A falso profeta. Que no predican a Cristo, sino predican otro evangelio.
a falso profeta, dice, profeta judío llamado Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este era como era un hombre famoso, como un gobernador de ahí de ese lugar. Era un procónsul, ¿verdad? Prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseando oír la palabra de Dios. Iba a venir gente deseando oír la palabra de Dios, porque aquí conmigo que hay palabra. Déjese el carro. Ese que tenía, procurando, dice, pues, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, y procurando apartar de la fe. Así es, la gente lo que busca cuando no cree en los milagros, ¿qué es? Apartar de la fe a los que creen. Cuando viene aquel y dice, yo no creo en ese poder, el otro que me tenía, el instrumental. Cuando la gente dice, ¿verdad? Veo y no, eso no es de Dios. ¿Cómo no es de Dios? No es de Dios porque tú no lo has experimentado, o no es de Dios porque lo miras en otro y te da envidia que otro lo tenga. Yo no puedo decir eso no es de Dios solamente porque yo no lo he experimentado, por mi incredulidad, por mi duda. Si Dios te llena de gozo y te baña de gozo y de paz y felicidad, hermano, ¿a quién no le gusta oír que la gente se está riendo? Cuando usted llega a un lugar y todos están serios, todos están callados, ese lugar se vuelve tenso. Pero usted oye que ahí ya llegó la hermanita fulana de tal. Júntese con ella porque algo le va a pegar, algo se le va a pegar. Ya llegó el hermano aquel que todo es relajo y chiste, ¿verdad? Y ya, venite para acá, papá, porque vamos ahora a alegrarnos en el Señor. Estamos ahí platicando a veces, ¿sí o no nos estamos riendo? Yo me río de vos y vos te reís de mí, y nosotros mismos nos reímos de nosotros mismos. ¿Sí o no es bueno reírse de uno mismo? Sí. Ríase y va a ver que va a andar con buen humor todos los días. Bien, que la regué aquí. Es de risa. Pero acá dice, siempre hay gente que lleva la contraria. Había ahí un Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe. Cuando alguien le diga, no, eso es del diablo, díganle, usted deja mirar la Biblia primero, a ver qué dice Dios. Dice de la fe al procónsul, al gobernador. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu. ¿Dónde están los hombres y las mujeres llenas del Espíritu de Dios? ¿Dónde está la iglesia que está llena del Espíritu de Dios? Eso, mire, más Saulo, que también es Pablo, dice lleno, diga conmigo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos así, miren. ¿Qué? Los estás apartando de la fe. Sí, bro. No te doy con el micrófono, te lo quiero. ¿Qué? ¿Que decís que eso no es fe? Digo, bravo, Pablo. Llegó, mira, dicen que era pequeñito el apóstol. Dice, así dice, pequeñito. Pero no te le pongas al camino de la fe, o te vas a sacar el chamuco. Lleno del Espíritu, y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. ¿Cómo le digo? Vean conmigo. Masacre. Digan conmigo, masacre. Todo aquel que se opone a la fe es un hijo de él. Todo aquel que se opone a los milagros es un hijo de él. Y dice la Biblia que vamos a dar cuentas en aquel día. ¿Sí dice la Biblia o no? Mejor te hubiera sido no estorbarles a uno de estos pequeños que creen en mí. Yo que los que van a arrepentir a algo. Oh, dijo, ¿verdad? Y ese hermano, ese que está ahí tiene una exclamación. Porque cuando están esos signos ahí, no están por gusto, sí. ¡Oh! Le dijo, ¿verdad? Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. ¿Cómo son los caminos del Señor? ¿Y cómo son los del diablo? Trastorna el diablo, vaya,
Ahora pues sea aquí que la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Seguía el otro, por favor. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina de él. ¿De quién es la doctrina que enseñamos? O sea, doctrina es igual a enseñanza. ¿De quién es esta enseñanza? ¿De César la escribió o la escribió Pablo por voluntad de él? La escribió por voluntad del Espíritu Santo de Dios. Así es que es palabra de Dios que sana a los enfermos, liberta a los endemoniados y salva al que va al infierno. Esta es palabra de Dios. Y todo el que se oponga será un hijo, como dice ahí. Yo no lo dije. Diga conmigo, nosotros no lo dijimos. Lo dijo Pablo, hijo del diablo. Así le dijo. ¿A quién le gusta que le digan hijo del diablo? ¿Ah? No cesará de trastornar los caminos del Señor, los caminos rectos de Dios. Mire, si usted no va a recoger con Cristo, el que no recoge conmigo, ¿qué hace? Un niño no recoge, ¿verdad? ¿Verdad que un niño no recoge? Un niño más le riega. Si se le cayó frijol, ¿qué hace un niño? Ay, mami, te voy a ayudarle. Por allá le da vuelta otra vez a la cama. ¿Sí o no? Jesús dijo, el que conmigo no recoge. En pocas palabras, este reino, dijo, arrepentidos, porque se ha aceptado. Así dijo Cristo, ¿verdad? Arrepentidos, porque vino el gobierno, ya comió gobierno. Del cielo vino ese gobierno a la tierra, y está entre nosotros hoy. Él sana, Él sigue sanando. Él está en el cielo, pero Él sigue sanando. Él dice, todo lo que pidiéramos en mi nombre, ¿qué digo? Yo lo voy a dar los últimos dos rápidos. Hechos 5:42, están cortitos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿A quién predicaban? ¿A quién vamos a ir a predicar nosotros a las calles de Cayo? ¿Al pastor? A Jesucristo. El último, pónganse de pie, ese se los doy de pie. Hechos 6:7. Ahí está. Y en aquellos días, como crecía el número, no dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la. ¿Cuántos quieren fe en esta tarde? ¿Cuántos quieren un nivel de fe como la del grano de mostaza? Síganme. Chiquita pero sólida. Chiquita pero para dar mucho fruto. ¿Sí o no? Vengan acá al frente y vamos a volvernos a pedir al Espíritu del Señor que nos haga evangelistas, que llevemos ese mensaje de salvación, de sanidad. Atrévase esta semana a orar. Atrévete, José, a orar por los enfermos. Atrévete a